Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir esta tarde aquí con nosotros a una nueva sesión de las Masterclass. Sí, siempre es un orgullo tener a los conferenciantes que hemos estado trayendo hasta esta fecha. Hoy es, la verdad que no tengo palabras porque el orgullo es doble y la emoción y la admiración, porque tenemos con nosotros dos personas, dos referentes internacionales y nacionales, dos personas que son dos pilares en el derecho de autor y por todo el trabajo que han venido desarrollando durante toda su vida y por la influencia que han tenido y lo que se ha recurrido a ellos, tanto desde instituciones como la Comisión Europea. Ambos han sido compañeros en un grupo de trabajo de expertos en propiedad intelectual de la Comisión Europea durante muchísimos años y todos los conocéis por su excelente trabajo doctrinal. Así que, bueno, pues simplemente esta es una breve introducción para la conferencia que hoy va a impartir Adolf Dietz y para la cual tenemos también el inmenso orgullo de contar con Rodrigo Berkovich para hacer su presentación y para luego moderar el debate que vendrá después. Así que, como siempre, hoy incluso más os insto a que aprovechéis esta tarde y que preguntéis todo lo que podáis y disfrutéis de esta ocasión única que tenemos hoy aquí. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Presentar a Adolf Dietz es fácil, es muy fácil y es difícil. Es muy fácil porque es extraordinariamente grato. Es una enorme satisfacción para cualquier persona que se dedique a la propiedad intelectual y para cualquier persona que haya tenido la ocasión de tener un contacto personal con él. Es difícil porque a uno le gustaría estar a la altura y sinceramente es mucha la altura. Cuando Adriana Moscoso ha tenido la amabilidad de hablar de los dos como dos iguales, olvídense de eso. No somos iguales. Ya me gustaría a mí, pero no, en absoluto. Si pensamos en la propiedad intelectual y en la propiedad intelectual en Europa, entre los años 1980 y 2005, 6, 7, probablemente 2013, pues es imposible no colocar ahí como personaje central a Adolf Dietz. Empezar a hablar de sus obras, pues es una nimiedad. No porque sus obras sean una nimiedad, todo lo contrario, sino porque, bueno, se pueden consultar en cualquier lugar. Pero lo que sí podrán ustedes comprobar, si tienen la curiosidad, es que durante ese periodo de tiempo al que me he referido, es difícil no encontrar cada año en las revistas relevantes de propiedad intelectual, especialmente en las europeas, continuamente artículos de Adolf Dietz, de todo tipo, en los que siempre o continuamente se percibe una preocupación por estar al día, por actualizar. Hay muchos artículos suyos que parecen que son poca cosa, pero que en definitiva vienen a decir la evolución del derecho alemán desde hasta. Y así con otros derechos, porque Adolf Dietz, desde un principio, quizá por su posición en el Max Planck, ha tenido siempre una enorme proyección internacional. Yo me atrevería a decir que la producción de directivas de la Unión Europea sobre propiedad intelectual, que se produce a partir de 1991 con la Directiva
de programas de ordenador, y que el ciclo fundamental podemos decir que concluye con la Directiva de Respeto de los Derechos de Propiedad Intelectual, la Directiva de 2004-2448, yo me permitiría decir que uno de los animadores principales, uno de los asesores principales de la Comisión fue a lo largo de esos años Adolf Dietz. Es posible que en rigor no podamos decir que es el autor, pero creo que en rigor podemos decir que en mayor o menor grado es el inspirador. En 1976 la Comisión le encarga un estudio sobre un informe sobre la propiedad intelectual en la entonces comunidad o comunidades europeas, que termina en 1978 y que se publica poco después, en 1980, o por esos años, en alemán, en francés y en inglés. Y poco después le encarga también la Comisión un informe sobre los contratos primarios en la propiedad intelectual en los Estados miembros de la Unión Europea, por entonces de la Comunidad Europea. Y ello da lugar a la publicación del mismo en 1984. Posteriormente, en 1999, para completar esos informes, el primero, la Comisión le encarga un estudio sobre la propiedad intelectual en España y en Portugal, teniendo en cuenta no solamente de la reciente, relativamente, incorporación de ambos países a la Comunidad Europea, sino también teniendo en cuenta que por entonces ambos países habían cambiado su legislación de propiedad intelectual. Pero esto lo menciono no como un elenco de obras o por destacar las obras más destacadas, sino por poner de relieve la importancia de Adolf Dietz en el quehacer con respecto a la propiedad intelectual de la Comisión de la Comunidad Europea, actualmente de la Unión Europea. Yo tuve ocasión, como se ha dicho, de tratar a Adolf Dietz en la Comisión de Expertos en Propiedad Intelectual nombrada por la Comisión y que se reunía periódicamente en Bruselas 3 o 4 veces al año. Y eso fue desde 1991 hasta 2005. Pues bien, uno de los motores de esas reuniones era siempre Adolf Dietz. Empezábamos, a partir de un momento, las reuniones con lo que el entonces director de la materia de la propiedad intelectual en la Comisión llamaba le tour de table. Y en le tour de table cada uno contaba las cosas que le parecían importantes, tanto con respecto a su país como con respecto a cuestiones internacionales. Pues bien, de los primeros en tomar la palabra siempre era Adolf Dietz, cuando no era el primero, y siempre lo que nos contaba era absolutamente interesante. De manera que los demás, al menos yo, ya no teníamos la preocupación de decir ¿y qué cuento yo? Así es que, repito, era un animador, y yo recuerdo especialmente su muy intensa participación en los debates que se produjeron en la muy difícil y muy importante, en la muy difícil elaboración y muy importante directiva de la propiedad intelectual en la sociedad de la información, la Directiva 2001-29, que planteaba todo tipo de problemas. Adolf Dietz es un gran estudioso
de la propiedad intelectual, fundamentalmente, como he dicho, desde su posición en el Max Planck como, en principio, miembro cualificado de la división o sección de propiedad intelectual y luego finalmente como director de la misma. Y su producción, como he dicho, su producción como autor de doctrina de propiedad intelectual es ingente. Pero tiene otra característica que, diríamos, desde la perspectiva del mundo latino al que pertenecemos, nos resulta un poco extraña. Y es que Adolf Dietz no es un estudioso de la propiedad intelectual, es un apasionado de la propiedad intelectual. Y no son palabras lo que estoy diciendo, porque no solamente la ha estudiado con intensidad, sino que la ha defendido por todo el mundo allí donde fuera necesario, enfrentándose con quien fuera. Se ha enfrentado con la Comisión cuando era necesario. Se ha enfrentado con la doctrina francesa cuando ha sido necesario. Se ha enfrentado con la doctrina civilista alemana cuando tuvo que convencerla de que la contratación dentro del mundo de la propiedad intelectual, los contratos relacionados con el derecho de autor no podían regirse por las reglas generales de la contratación, que era importante establecer reglas de protección de los autores. Y es que él tiene una visión muy profunda del derecho de autor. Y esa visión tan profunda del derecho de autor como esencial para el mundo de la cultura, y esencial para el mundo de la cultura el respeto del autor, es lo que le ha hecho el dedicarse muy especialmente y ser probablemente el principal especialista en los derechos morales de autor. Sus comentarios, su participación en los comentarios de la ley de propiedad intelectual, de la ley del derecho de autor alemana, dirigidos por Schricker, cuya primera edición es de 1987, la parte que él comenta es fundamentalmente los artículos dedicados a los derechos morales y otros relacionados con los mismos. Son excelentes, pero son excelentes no solamente por la intensidad de su estudio, sino porque es un convencido profundo de lo importantísimo que es el derecho moral de autor. Sin el derecho moral no existe propiamente una protección adecuada del autor, no existe propiamente una protección, una concepción correcta del derecho de autor. Aún recuerdo en una de esas sesiones de la comisión de expertos, cuando tomando la palabra nos habló de los acuerdos TRIP de la Organización del Comercio de 1994. Cómo nos lo contó como un éxito, pero de inmediato dijo, pero hay un error profundo, hay una frustración profunda, y es que no se han reconocido los derechos morales. Y realmente hizo una auténtica exaltación de los derechos morales y puso de relieve hasta qué punto era frustrante que no hubiese habido la capacidad de introducir la protección del derecho moral en los acuerdos, en el Tratado TRIP. En fin, la verdad es que no sé si he hablado 5 minutos, 2 o 3, pero creo que han venido ustedes a escuchar a Adolf Dietz, así es que con esto dejo de seguir haciendo esta introducción en la que les puedo asegurar que tanto por cariño como por la emoción que tengo de haberle reencontrado al cabo de tantos años, y además aquí en Madrid, y además con un frío que pela, pues bien, creo que seguiría hablando y llegaría un momento que estarían ustedes harto y pensarían, bueno, aquí a qué hemos venido. Han venido a escuchar a Adolf Dietz. Él tiene la palabra. Gracias. Thank you, Rodrigo, for these warm words. I take them. Muchas gracias por sus cálidas palabras, que vienen de un amigo. Y la verdad es que me llena de nostalgia encontrarme con Rodrigo, porque
hace 15 años nos reunimos pues 3 o 4 veces al año en Bruselas, intentando convencer a los comisarios, a los funcionarios de la Comisión, de la bondad de una mejor legislación de derecho de la propiedad. Quisiera dar las gracias a los organizadores, a Marta Delgado y a su compañera, por habernos organizado bien esta conferencia. Yo, la verdad es que llevo retirado un par de años ya y me gustaría venir más a menudo a Madrid, pero como estoy retirado ya me cuesta un poquito esto de la movilidad a otras ciudades. Y luego pido disculpas de entrada porque mi inglés no es necesariamente muy elegante, será más bien un inglés a lo bávaro, no realmente tipo BBC. Pido disculpas. En cualquier caso, les voy a presentar mi alocución que lleva el título de los 5 pilares del derecho de autor europeo continental. Continental es importante y luego lo verán. Y sus desafíos. Bien, en primer lugar, el efecto fatídico de la terminología del copyright, del derecho de autor. Hace más de 10 años, en junio del 2002, la Comisión Europea había organizado una conferencia internacional en este país, concretamente en Santiago de Compostela, bajo el título European Copyright Revisited, dedicada al futuro del derecho de autor en la Comunidad Europea. Y la conferencia versó concretamente sobre la gestión de los derechos colectivos, un tema que desde entonces ha cobrado mucha importancia, pero también tenía que ver con la puesta al día y la consolidación en un texto refundido de las directivas existentes y con el papel del derecho de autor en tanto que cuestión política comparada con otras políticas. Lo que a mí me sorprendió es que hay palabras claves, como por ejemplo la de los autores y lo de los artistas, intérpretes o ejecutantes, que prácticamente nunca se mencionaron en los distintos discursos y en las distintas aportaciones que se hicieron a la conferencia. La verdad es que a la hora de hacer distingos y delimitar el papel del derecho de autor, realmente no se hizo hincapié para nada en estos dos términos. Fue un alto funcionario de la UNPI en Ginebra quien recordó en esa conferencia en Santiago que en el seno de la comunidad del derecho de autor está muy bien, y cito, referirse a los artistas, a los compositores, a los ejecutantes, a las empresas como derechohabientes, titulares de los derechos, pero que tenemos que buscar ser menos legalistas en nuestras expresiones y que tenemos, decía, que hablar de que eso se trata de pintores, de escritores, de escultores, de músicos. A mí eso me impresionó vivamente. Entonces, ¿cómo puede ser que esos oficiales de alto rango, responsables de la política de derecho de autor y de legislar en Bruselas y Luxemburgo, fueran tan poco conscientes de esas cuestiones de sensibilidad y las sutilezas subyacentes a la protección del derecho de autor y sobre todo de los colectivos que le subyacían, es decir, las personas creativas, autores, artistas? Evidentemente, el uso del lenguaje aquí es muy importante. Vivimos en un mundo de comunicación internacional y en aras de esa comprensión y el entendimiento mutuo muchas veces se fuerza a la gente a usar el inglés. Es la lengua vehicular y eso tiene consecuencias a veces dramáticas
políticas, en el lenguaje que se utiliza, en la teoría también, en materia de derechos de autor y también en su política, porque copyright es un término muy neutral y de fácil uso, pero contrasta y mucho con los otros términos que se utilizan en prácticamente todos los otros idiomas europeos, como por ejemplo derecho de autor, droit d'auteur, diritto d'autore, direito de autor, Urheberrecht en alemán, Upphovsrecht, autorskoe prawo, prawo autorskie, y luego en polaco y luego en los demás idiomas, etcétera, etcétera. Es decir, en muchos casos, el recurrir al término de copyright o copyright law, derecho de autor, concretamente lo que hace es no referirse a las personas a las que atañe en un primer término y de forma directa a los autores y a los artistas, a quienes subyacen al acto creativo. De manera que tenemos que ser conscientes de ese efecto pernicioso, fatídico, terminológico, y tenemos que hacer algo para enfrentarnos a él. Bien, ahora permítanme hablar de las fórmulas de justificación modernas que se utilizan de cara al copyright, al derecho de autor. No olvidemos que precisamente los legisladores comunitarios, en nombre de los gobiernos comunitarios, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, amén del Parlamento Europeo, no olvidaron a los autores y a los artistas cuando adoptaron toda una serie de directivas en busca de la armonización en esta materia en la Unión Europea, entre ellas la más importante, que es la tal llamada Directiva Infosoc, que es la de derecho de autor fechada 22 de mayo de 2001. Se hicieron grandes alocuciones, declaraciones políticas y fórmulas justificatorias referentes al copyright o derecho de autor, y les remito a los considerandos. Y me explico. En las directivas hay dos partes. Está por un lado los considerandos y luego está el cuerpo de la directiva, propiamente dicho. Los considerandos se dicen también en francés considérant, y en alemán hay una palabra de peso que se llama Erwägungsgründe, que cumplen el objetivo de interpretar las disposiciones. Es decir, hay una interlocución entre parte dispositiva y los considerandos. A menudo, sin embargo, los considerandos contienen afirmaciones muy generales sobre los objetivos políticos subyacentes. Así que nos dan también una idea general de cuál es la lógica política subyacente. Vamos a pasar ahora a mencionar 4 considerandos importantes de esta directiva que yo les voy a leer brevemente. Está el considerando 9 de esta directiva, que dispone toda armonización de los derechos de autor y derechos afines. Vean, esto es muy general. No dicen simplemente cuál es el contexto, en el contexto en el que nos movemos, sino cualquier armonización relativa a los derechos de autor y derechos afines tendrá que poner el umbral de protección muy alto. Entonces, debe basarse en un elevado nivel de protección, dado que tales derechos son primordiales para la creación intelectual. Su protección contribuye a preservar y desarrollar la creatividad en interés de los autores, los intérpretes, los productores, los consumidores de la cultura, la industria y el público en general. Bueno, entonces se puede inferir que el derecho de autor es una cuestión de interés público. Pasamos al considerando 10. Que dispone lo siguiente: para que los autores y los intérpretes puedan continuar su labor creativa y artística, deben recibir una compensación adecuada por el uso de su obra, al igual que los productores, para poder financiar esa labor.
Y ahora pasamos al considerando 11, que dispone un sistema eficaz y riguroso de protección de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, constituye uno de los instrumentos fundamentales para asegurar a la creación y a la producción cultural europea los recursos necesarios y para garantizar autonomía y dignidad a los creadores e intérpretes. Es una afirmación muy clara de que el derecho de autor se relaciona con la creación cultural. Y luego el considerando 12, la adecuada tutela de las obras protegidas mediante derechos de autor y de las prestaciones protegidas mediante derechos afines a los derechos de autor tiene gran importancia desde el punto de vista cultural. Vean, aquí lo dice directamente. El artículo 151, que ahora es el 128 del tratado, exige que la comunidad tome en consideración los aspectos culturales en su actuación. Bien, pues son justificaciones tan impresionantes como modernas, una fórmula que nos justifica el porqué del derecho de autor. Y a mí lo que me parece una pena es que los legisladores en Bruselas a veces olvidan sus propias fórmulas. Bueno, una vez más pregunto, ¿por qué los funcionarios comunitarios y los jueces no se refieren a esas afirmaciones tan claras sobre el papel importante del autor y del artista cuando, junto con otros participantes en la Conferencia de Santiago en su día, se refieren a estas cuestiones? Pues parece que los considerandos en cuestión no eran tan conocidos, ni siquiera en esos círculos profesionales. Bien, pues este es un desafío a tener en cuenta y afortunadamente a día de hoy ya sí que se están invocando estas cuestiones, sobre todo, por ejemplo, en el caso Amazon del Tribunal de Justicia Europeo, en el que las partes eran Amazon, por un lado, y la Sociedad de Gestión de Derechos Colectivos austríaca. El Tribunal de Justicia Europeo, y no por primera vez, citó directamente estos considerandos de la Directiva de Derechos de Autor para argumentar y motivar de forma muy interesante el por qué se generan derechos para la otra parte. Muy interesante, con ciertas restricciones, pero esta decisión, igual que la decisión de Paderborn, que son muy interesantes, generan un derecho fundamental, de cierto modo, para los autores, aunque, claro, también sujeto a ciertas restricciones. Bien, tercera parte de mi primera parte, la introducción, la verdadera naturaleza del derecho de autor, es decir, la protección del derecho de autor. Sí es cierto, como acabamos de conocer, que el derecho de autor obedece al mantenimiento y a la promoción de la creatividad en aras de los autores, para preservar y desarrollar la creatividad de los autores, etcétera, etcétera. Entonces, si hablamos del futuro de dicho derecho de autor, necesariamente tendremos que incluir y mencionar expresamente aquellos que están al inicio de la cadena de creatividad y de producción cultural. Si fuéramos a olvidar a los autores y a los intérpretes ejecutantes, entonces estos plazos largos, post-mortem autoris, los elementos de derecho moral tan contundentes y todo ese conjunto tan sofisticado, alambicado de derechos exclusivos y derechos de remuneración, se vendrían abajo y ya no tendrían justificación. ¿Por qué 70 años de post-mortem? ¿Qué es lo que nos diría la teoría económica acerca de todo esto si viniera a reducirse meramente a un derecho económico cuando hablamos de propiedad intelectual? Hay una oposición moderna
en todas partes a día de hoy al derecho de autor, no solo en la comunidad digital. Eso lo vemos en España, en Alemania, prácticamente por doquier. Y muchos luchan contra el derecho de autor como si fuera un concepto trasnochado, que es un obstáculo a que fluya libremente la comunicación y abriendo la puerta a que haya determinados poderes que dicten cómo se tiene que uniformizar y homogeneizar los contenidos culturales. Entonces, si el derecho de autor perdiera ese ancla, esa cimentación creativa, acabaría desapareciendo. Como mucho, acabaría siendo sustituido por un control meramente técnico y meramente contratos que regulen intereses exclusivamente industriales. ¿Y eso a dónde nos llevaría? ¿La sociedad aceptaría ese ersatz, ese sucedáneo a largo plazo? Desde luego, lo que es cierto, según lo que dicen los considerandos de la Directiva de Derechos de Autor, la protección que confiere el derecho de autor no es ni nunca fue concedido en aras del interés de los creadores ellos solos, sino para un grupo más amplio de productores, consumidores, cultura, industria, el público en su general. Es decir, se busca un punto de equilibrio que atienda a los intereses de todos los afectados. Y esa es la razón por la cual en la legislación moderna de derecho de autor actualmente, tal y como la conocemos, a nivel nacional, en casi todos los países de Europa occidental y oriental, es decir, la continental, distinguimos 5 pilares, y ahora es a lo que voy yo con mi interlocución. Se trata de buscar esa interacción y ese campo de fuerzas para garantizar el equilibrio de los intereses. Y les doy un buen ejemplo, cuál es la ley española de la propiedad intelectual de 1987 y también de 1996, que da una buena cuenta estructural del orden de los elementos esenciales del derecho moderno de autor, en el sentido de la Europa continental. En este contexto es importante tener en cuenta que los intereses de los editores y de otros productores culturales pueden entrar en ese terreno de juego del derecho de autor por dos lados, de dos maneras que además no se excluyen mutuamente. Por un lado, y sobre todo en el sector cinematográfico, estos dos enfoques legislativos se utilizan de forma paralela, reforzando la posición de los productores. Les explico. En primer lugar, la vía indirecta sería mediante la adquisición de derechos con arreglo al derecho de autor que se le genera directamente, inicialmente, a los autores, a los artistas, intérpretes, ejecutantes. De manera que esto se puede regular mediante contrato estrictamente y luego también de forma directa mediante derechos anexos o afines, o conexos o afines, que se confieren directamente a los productores. Y entonces, ante este trasfondo, los 5 pilares se reflejan prácticamente, en mayor o menor grado, en toda la Europa occidental, por un lado, mediante el derecho sustantivo, derechos de autor. Luego, derechos conexos o afines. En tercer lugar, el derecho de autor, de la ley de sociedades de gestión, y lo que es la observancia del derecho de autor. Bien, con su permiso, me voy a detener para echar un vistazo más a fondo en cada uno de estos aspectos. Por un lado, primer pilar, que sería el derecho de autor, derecho sustantivo. Se trata de objetos protegidos, obras literarias o artísticas, en los que el autor es el propietario inicial. También pueden intervenir otros propietarios del derecho de autor, y hay un contenido, una duración y limitaciones al
grado de protección del derecho de autor. Bien, este es el pilar o subsistema más tradicional y más antiguo, tal y como lo conocemos, porque arranca, por lo menos en materia de protección internacional, de estas cuestiones en 1986 con la aprobación del Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas. Es decir, el Convenio de Berna prácticamente se refiere a un pilar, al pilar A, podamos decir, del sistema actual, moderno, de derecho de autor. Ahora bien, existe el peligro también de forzar excesivamente el concepto central de las obras literarias y artísticas en ámbitos en los que a lo mejor serían difícilmente imaginables. Es decir, cualquier información económicamente importante debe protegerse necesariamente como obra, por ejemplo, en el mundo del automóvil, el tema de las piezas de repuesto, por ejemplo. Bueno, sepan ustedes que en el diseño industrial se dan auténticos problemas. En Francia, por ejemplo, está el principio de cumul total, que cualquier objeto de diseño tiene que ser tiene que poderse cubrir 70 años con protección de derecho de autor. En Alemania no se opta por este sentido tan amplio. Somos más restrictivos. Solamente cuando hay rasgos distintivos artísticos en esa generación de diseño industrial interviene ese mayor grado de protección. A veces es mejor crear derechos sui generis para poder responder a necesidades muy específicas, como por ejemplo los chips electrónicos y otros objetos. Luego está la diferenciación entre lo que es el derecho de autor en sí mismo y los derechos afines o conexos. Intentamos hacer quizá una distinción para tener muy claramente circunscritos los derechos de autor. Una protección sin matizar de cualquier cosa que las fuéramos a sujetar a los derechos de autor acabaría invalidando la justificación filosófica subyacente al sistema de protección. Luego está el contenido de la protección. En el mundo digital, si siempre tiene que quedar todo cubierto por un derecho exclusivo. Otra cuestión a debate. ¿No sería mejor que intentáramos encontrar nuevas delimitaciones entre lo que queda cubierto por un derecho exclusivo de uso y lo que pudiera ser con una especie de limitación del derecho de autor, por ejemplo, sujeto a determinadas licencias jurídicas, pongamos, por ejemplo, para regular la remuneración. Aquí es realmente donde aparecen los desafíos a ese primer pilar. Bien, ahora vamos a pasar al segundo pilar, el de los derechos conexos o afines. A diferencia del mundo anglosajón, el sistema del copyright, donde no se conocen directamente o no se conocen explícitamente, en la Europa continental, en la legislación internacional de derechos de autor, sí que estos derechos conexos y afines suponen un segundo pilar o subsistema. Tenemos el sistema de los derechos que confiere Roma, y esto se ha venido ampliando porque los derechos de Roma se han convertido en una categoría también de derechos conexos y afines en la Unión Europea, sobre todo
puesto que en el segundo capítulo de la Directiva sobre el derecho de préstamo en la Unión Europea ha ampliado esta categoría a los productores cinematográficos, incluso antes de que en una serie de legislaciones nacionales como la alemana, en 1965, se dispusiera algo a tal efecto. El Tratado de Pekín, por ejemplo, también regula las actuaciones audiovisuales, y concretamente de fecha 24 de junio de 2012, y es el mayor tratado multilateral en esta materia. Bien, pasamos otra vez al Convenio de Roma. Derechos afines, aparte de la protección de los artistas o ejecutantes mismos, también se refiere a los productores, a los que se les da una protección, se les confiere algo concretamente. Ahí está también el considerando 10 de la directiva, que solicita la oportunidad para que haya una remuneración o un retorno satisfactorio de las inversiones. Está ese campo de fuerzas, la lógica de lo económico. Por un lado, está la amortización de la inversión de los productores y el rédito que tiene que suponer la creación artística a los autores. Están esos dos campos, las dos vertientes, y solo si se aplica totalmente los dos objetivos se podrá responder a esa lógica económica de doble vertiente subyacente al derecho de autor. En ciertos casos se confieren estos derechos conexos y afines, pero voy avanzando más rápidamente porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Pasamos al tercer pilar, al derecho de la ley contractual de derecho de autor. En muchos países eso todavía no está muy desarrollado. A menudo hay meramente una serie de reglas generales sobre la asignabilidad de determinados derechos de autor y si la legislación en cuestión fuera a entrar en conflicto con derechos contractuales, el autor acaba siendo la parte más débil de la cadena. Y eso es importante, con algunas pocas excepciones de autores de mucho prestigio y grandes tiradas, el autor es el eslabón más débil y se insiste en el principio sacrosanto de la libertad contractual para justificar esa dejación de los derechos o menor atención a los derechos del autor. En cualquier caso, hace una década esta batalla ya se dio en Alemania y en Alemania el Tribunal Constitucional determinó que el principio de libertad contractual se aplica solo cuando haya paridad entre las partes para actuar. Y eso así se definió y se aplicó. Concretamente, en caso de uso comercial de las obras. Hay que buscar equidad en la remuneración. Esto lo introdujo la legislación alemana o la aplicó en el 2002, aunque data de 1965, pero tardaron hasta el 2002 para reconocer el derecho del autor a remuneración en el caso de uso comercial de su obra. Y al mismo tiempo, en el 2002, en Alemania se estableció un mecanismo jurídico en virtud del cual se pudieran establecer baremos de remuneración en aras de la equidad. Y
hubo una serie de colectivos interesados que dijeron que los autores son empresarios y que los editores también son empresarios y que forzar ese acuerdo entre las partes vulneraría la legislación en materia de competencia. Pero en Alemania se ha permitido, para evitar que se vulnerara tal derecho, la negociación directa entre ambos grupos, sin que tuviera que pasar por una serie de patrones impuestos. Bien, vamos a ver. Entonces, la necesidad de una extensión y la elaboración de ese pilar de la ley contractual es algo, decía, que en muchos países todavía queda por desarrollar y es un gran desafío. Y ahora paso al cuarto pilar, a las sociedades de gestión y la ley que las regula. Yo no sé si César Martín está aquí, pero recuerdo un artículo muy interesante suyo y hay una contraposición por un lado, de las posiciones antitrust y posiciones inversas o enfrentadas a esta posición en España en materia de derechos de autor. Está muy interesante la cosa. Pero bueno, la ley de sociedades de gestión colectivas. No olvidemos que las actividades de estas sociedades de gestión a menudo sufren críticas. Hay una tendencia a decir, sobre todo que en el mundo de la música, a día de hoy su actividad es un mal inevitable, pero un mal, y que en el futuro debería de haber una gestión directa, individual, de estos derechos, por vía electrónica y sobre todo a través de Internet. Ven, ese es el argumento, ¿eh? Y las sociedades de gestión, por cierto, últimamente son objeto de una poco atinada propuesta de la Comisión que al final se encauzó a través del Parlamento Europeo. Pero aparte de la cuestión de si los sistemas de gestión individual pueden funcionar o no de forma amplia, y en un futuro, a veces se olvida que la gestión colectiva tradicional va mucho más allá del aspecto meramente remunerativo de la recogida de tales derechos. Siempre se entiende que se trata solamente de la remuneración y se habla de que esto se puede encauzar por vías tecnológicamente mucho más prácticas. Pero como ya decía, no se trata solo de ese aspecto de remuneración y de percepción de la remuneración, sino en el ámbito de la música, pero también, y lo es interesante, en la literatura, en el mundo del arte, del cine, las sociedades de gestión pues tienen funciones adicionales que van más allá de orden contractual, social, cultural. Esto tiene que ver sobre todo con la distribución. A veces esto viene impuesto por la normativa, a veces es simplemente algo que surge de conceptos tradicionales en aras de la distribución tanto colectiva como individual, siempre respetando la equidad en la distribución. Ahora bien, no se puede garantizar que en el futuro una gestión individual de los derechos en un mundo digital vaya a tener el mismo efecto positivo y redistributivo. Y les doy un ejemplo. En GEMA, por ejemplo, y no sé si esto es también en España, así, los derechos públicos
se distribuye en 2 tercios para los autores y 1 tercio para el editor. Y entonces, la pregunta es, ¿el intérprete ejecutante recibirá también en el futuro, si se hace por vía digital, esos 2 tercios que le incumben ahora? Esa es mi pregunta. Quizá haya posibilidad de intervenir a través de derecho contractual en materia de derechos de autor, pero bueno, insisto, mientras los derechos exclusivos estén al final en manos de los productores, la cuestión de lo que vaya a percibir el autor o el intérprete ejecutante está un poco en el aire. Las cosas hay que dejarlas escritas claramente, por vía contractual, con reglas claras. Es decir, mejor mantener el sistema tradicional que les va a beneficiar más a los autores y a los artistas, intérpretes o ejecutantes. Y luego, por otra parte, los sistemas que funcionan a base de cánones en las gestiones, en la gestión tradicional, parecen ser más favorables para los autores y los intérpretes ejecutantes, de manera que al final ese derecho a disponer de la obra no es tal. Tan solo se puede reaccionar una vez que se genera un derecho remunerativo. Pero luego entran también otros aspectos, como por ejemplo los fondos sociales y culturales en la sociedad, que pierden su sentido de ser si se cambia de sistema. Recordarán esa regla del 10% cuando intervienen acuerdos entre sociedades. Se pueden deducir 10% para objetivos culturales y esto, por ejemplo, se vendría abajo si las sociedades de gestión desaparecieran. Bien, el hecho de que en la legislación de derecho de autor a día de hoy cada vez se regula más el detalle en todo el ámbito de la gestión colectiva, incluyendo aspectos de distribución y de social y cultural, demuestra hasta qué punto también intervienen intereses públicos y de sociedad. Ahora bien, yo ya les dije, el derecho de autor es de interés público por definición, porque al Estado le interesa fomentar la creatividad, de manera que tendrá que velar porque el sistema en su conjunto funcione. Pero los desafíos están precisamente en esos ataques no cualificados del supuestamente trasnochado sistema tradicional de las sociedades de gestión. Yo insisto, eso habría que defenderlo a capa y espada. Me voy a saltar el pilar 5 porque el tiempo apremia. Pero el tema de la observancia, que es el pilar 5, es muy importante, ya que si no hay observancia no se generará remuneración y no habrá amortización, y eso es muy, muy importante, pero les remito a mi texto para que se lo lean. Y paso a las conclusiones. El último punto, que es el derecho de autor y la cultura. Me refiero a la relación entre el derecho de autor y las actividades culturales. Lógicamente, el derecho de autor solamente puede reaccionar a la situación y condiciones reinantes en el mercado. No puede dictar cuáles van a ser las actuaciones y las obras que se van a utilizar en el ámbito cultural. Pero, habida cuenta el hecho de que la naturaleza misma del derecho de autor se refiere al fomento de la creatividad, hace que quienes planifican los programas a todos los niveles, las editoriales, los productores, las cadenas de televisión y demás, tienen determinadas responsabilidades y a largo plazo y en aras de la justificación del derecho de autor en un determinado país no será aceptable que el 80 o el 90 o más % de los ingresos generados a partir de la explotación de las obras sujetas a derecho de autor
salgan de un determinado país. Y esto pocas veces se dice, porque no es de interés muchas veces. Pero recuerden, por ejemplo, países africanos o países muy pequeños en Europa, por ejemplo, Lituania. Imagínense qué música tocan las cadenas de radio, por ejemplo, si solamente hay un repertorio internacional. ¿Cómo se puede tolerar que el 90-95% de los cánones, las remuneraciones que recogen sus sociedades de gestión, luego vayan otra vez al extranjero? Esto ya es cuestión de quienes configuran los programas de estas entidades de radiodifusión, por ejemplo. Y es importante que haya en la legislación sobre medios de comunicación las cosas se hagan también con arreglo a los intereses de derechos de autor. Por ejemplo, las cuotas o los cupos que se previeron en un principio en el artículo 4 de la Directiva de Televisión de la Unión Europea, que ahora ha sido sustituida por la Directiva del 2010 sobre servicios de medios audiovisuales, donde se dice, siempre que sea posible, where practical en inglés, los emisores reservarán una proporción mayoritaria de su transmisión a las obras europeas. Bueno, en Francia hay disposiciones muy amplias al respecto. Por ejemplo, con la música, por ejemplo, y en el audiovisual también, y creo que con plena justificación. Yo sé que se me podrá criticar, porque esto está abierto a debate. Yo les invito, critíquenme. Luego están los fondos culturales y sociales, organizados por estas sociedades de gestión. En el dominio público, por ejemplo, se podría crear ese equilibrio entre lo que podríamos llamar destinos nacionales y extranjeros del dinero generado. Bueno, y llego a la conclusión, realmente la conclusión. A menudo, pero no de forma muy convincente, se dice que a nivel de la Unión Europea no hay una competencia general para regular el derecho de autor en su conjunto, sino solo aspectos parciales relacionados con los aspectos relativos al mercado interior. Pero esto solo tendría sentido regular de forma parcial el derecho de autor si se hace ante el trasfondo de un concepto general, completo, amplio, moderno de la regulación del derecho de autor, con sus 5 subsistemas principales, tal cual se encuentra en los países de la Europa continental. Pero entiendo que a día de hoy, a nivel europeo, no se ha encontrado este formato, esta buena solución. Por ejemplo, en cuanto a la directiva sobre sociedades de gestión, porque no han buscado las mejores soluciones existentes a nivel nacional, por ejemplo. Miren, la ley austríaca del 2006 sobre sociedades de gestión, una de las mejores que se encuentran a día de hoy. Los legisladores comunitarios no pueden y no deben actuar en espacios intermedios desconociendo las tradiciones que han crecido a lo largo de décadas en los países miembros de la Unión Europea. De manera que los legisladores europeos siempre insisten en que hay que tener en cuenta lo cultural y que es muy importante. Yo me remito a ello y se lo recuerdo. Y con esto concluyo agradeciéndoles mucho su atención. Hola de nuevo. Quisiera aprovechar para hacer una pregunta al profesor Dietz sobre gestión colectiva y en particular sobre su relación con el derecho a la competencia, puesto que este es un tema que el profesor Dietz ha tratado mucho y sobre el que ha escrito mucho y, bueno, en relación también con el anteproyecto que tenemos en España de reforma de la ley de propiedad intelectual, quisiera saber su opinión sobre el tratamiento que la gestión colectiva debería, en su opinión, de recibir en relación o desde la perspectiva del derecho a competencia, mejor dicho. Gracias.
Yo empezaría diciendo lo siguiente. La ley de competencia alemana, en un principio, y hablo del año 57 aproximadamente, incluía de aquel entonces un artículo que establecía que en las sociedades de gestión parcialmente no están cubiertas por esta ley de competencia en el caso de sus actividades cotidianas o habituales. En esos casos, no estamos en sociedades de gestión cubiertas por esta ley, no nos rige esa ley. Y eso sí que es un planteamiento bueno que también se encuentra en otras legislaciones. En este caso, en el caso del derecho alemán, se compensa, no obstante, esa ausencia de la ley de competencia en caso de las sociedades de gestión con una ley de sociedades de gestión. Es decir, hay que regular. Es importante, es necesario regular las sociedades de gestión porque sabemos todos que a veces hay abusos, que hay ineficiencias, hay negligencia y siempre hay debates que giran en torno de la actividad de las sociedades de gestión. Tenemos que empezar diciendo siempre como afirmación que se tiene que regular, pero eso se tiene que hacer dentro del sistema de derechos humanos. Les he hablado ya del cuarto pilar. Y ustedes, la verdad es que son el mejor ejemplo porque han regulado las sociedades de gestión de forma separada y ese es el mejor planteamiento. No se hizo así en Alemania, se hizo pues fuera de ese ámbito, pues con una ley específica. Técnicamente no es tan importante, pero se tenía que haber regulado ese concepto en el ámbito de la ley del derecho de autor. Mientras sea así, yo diría que pues, un control antitrust de la ley de competencia no es necesario. Esta idea tiene mucho más que ver con la concepción general de las empresas según la ley europea, porque ya tenemos el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, que es la primera norma. Es decir, que esto es una norma que es de la competencia exclusiva de la Comisión Europea y por eso es tan difícil diferenciar entre los casos en los que se puede y no se puede aplicar la ley de competencia. El punto de partida en el caso de Europa es el siguiente. Las sociedades de gestión son empresas, así es el planteamiento europeo. Y como empresas, su calidad de empresas, les tienen que regir la ley de competencia. Pero yo diría que solo es la mitad de la verdad. ¿Por qué? Son sociedades en un principio, son pues agrupaciones, organizaciones de autores que se basan en la solidaridad. Sobre todo esas sociedades de gestión que se comen solamente de autores. Claro, si ya entramos en el ámbito de la música, se complican las cosas cuando las casas editoriales ya también son socios. Pero yo diría que sobre todo son organizaciones de autoayuda. Sobre todo, lo más importante es que operan en el campo de la cultura. Por lo tanto, tenemos que liberarles de las trabas de la ley de competencia. Y hay argumentaciones que se pueden encontrar en la doctrina que establecen, por ejemplo, que podríamos aplicar al artículo 101, párrafo 3, el tercer párrafo, como exención. Es una exención en el caso de un colectivo de este tipo. Eso sería un planteamiento que se podría adoptar para liberarles a las sociedades de gestión de las normas de este tipo de legislación. Yo creo que es el mejor planteamiento. Dentro del ámbito de la ley de derechos de autor tiene que estar. ¿Alguien quiere tomar más la palabra? Gracias. Quería preguntar al profesor Dietz su opinión sobre una modificación normativa importante de la ley española de propiedad intelectual
que en parte se ha anticipado ya a través de un decreto ley a finales del año 2011, él lo conocerá seguramente, que consiste en cierto modo en la supresión de la compensación equitativa por copia privada tal y como venía estando diseñada en la ley, al modo en que hay en otros países, a través de un sistema de canon, y básicamente la asunción del coste de la compensación de copia privada por el Estado, a través de los presupuestos del Estado. Y la pregunta sería, básicamente, si considera que ese sistema es compatible, o hasta qué punto lo es, con las directrices que emanan de la normativa europea, del derecho de la Unión Europea en esta materia. Si ve algún desajuste importante o ve que es un sistema homologable. Y en conexión con eso, si me permite, en el proyecto que ahora mismo está en marcha, y quizás, no sé si en conexión con el hecho de que el Estado prevea asumir el coste de esa compensación, se trata de diseñar digamos, una amplitud del límite de copia privada mucho menor de como hasta ahora venía estando diseñado. Es decir, la idea es si la compensación la va a pagar el Estado, quizás se busca que el coste no sea muy elevado y para justificar tal vez eso, el límite también se va a ver modificado. Y aquí la segunda pregunta sería, ¿hasta qué punto los Estados miembros, en su opinión, puesto que el límite de copia privada es opcional, en principio, pueden hacer diseños muy diferentes de ese límite, en la premisa de que, bueno, el límite podría ser prescindible, pues podemos también jugar con él, en mayor o menor medida, y también, por tanto, la compensación equitativa puede ser muy diferente en unos u otros Estados miembros. Más o menos esa sería la... Gracias. Gracias por la pregunta. Decir que yo ya he leído con mucho interés el artículo del profesor Martín y me asombró muchísimo la solución, porque lo que se hace es sustituir los derechos privados a golpe de subvención por parte del Estado. Yo recuerdo el caso Paderborn en la Unión Europea y el caso Amazon más reciente, donde se dice claramente que una compensación justa compensará esa pérdida de los autores por ese permiso que se genera de copia privada. Pero es el caso típico de una cuasi compensación por lesión de derechos, derecho privado. Y como se dice en la sentencia Paderborn y en la sentencia Amazon, esto debería de apoyarlo los productores de equipo y de los soportes para facilitar una solución. Normalmente lo tendría que pagar el que hace la copia individual, el usuario, en su casa, pero como sabemos que no es viable, y por cierto, en el 65 el legislador alemán fue el que inventó este sistema. El legislador alemán, en el razonamiento, en los motivos de la ley, dice que es simplemente sustituir una solución imposible por una posible. Entonces, solamente decir que es que yo no entiendo el sistema español. Adolf, yo me voy a tomar la libertad de hacerte otra pregunta. Has hablado de el papel social de las entidades de gestión. Y en ese papel social incluso se puede hablar de un cierto papel de redistribución. Precisamente, en el caso Amazon, el Tribunal de Justicia ha admitido el sistema austriaco, que la ley austriaca que determina que las entidades de gestión pueden destinar a fines sociales de los titulares cuyos derechos ellas gestionan,
hasta el 50% de lo recaudado como compensación equitativa por copia privada. Entonces resulta que la compensación equitativa es, como su propio nombre indica, para compensar el daño que sufro por las copias que me hacen de mi obra. Y de esa forma, con la compensación, se respeta la regla de los 3 pasos. Pero luego resulta que cuando se ha producido la recaudación, la entidad de gestión me dice: ah, tuyo solo es el 50%, porque el otro 50% lo voy a utilizar en favor de los otros autores, por ejemplo, en el ejemplo de la autoría, que tienen poco éxito, que necesitan de ayuda. En definitiva, ¿en qué estamos? ¿En redistribución con el modelo fiscal de las sociedades sometidas a un modelo más o menos socialdemócrata, pero trasladado a una propiedad específica, como es la propiedad intelectual? A mí no deja de suscitarme alguna duda, sobre todo cuando la cuantificación es tan elevada. Esa redistribución no anda muy cerca de la confiscación. Nice question. Qué buena pregunta. Bueno, de entrada, decir que el aspecto redistributivo siempre ha estado ahí, en el sistema tradicional de las sociedades de gestión. Era la llamada regla del 10%. Las sociedades de gestión acordaron que cada sociedad podría deducir 10% para cuestiones sociales y culturales. Este es un argumento tradicional, ¿vale? Luego está el jurídico. El asunto Amazon se refiere a la sociedad de gestión austríaca de derechos mecánicos. Lo que es interesante es lo siguiente. Cuando el legislador austríaco introdujo ese canon por copia privada, positivamente dispuso en la ley que el 50% del importe generado se destinaría a objetivos sociales y culturales. Así que esto lo hizo y lo dispuso el legislador mismo. Bueno, podríamos decir que se trate de confiscación de un derecho privado, pero también se podría arguir que esto es una redistribución impuesta por vía pública, igual que el caso de un gravamen. Es difícil encontrar una buena solución para el argumento, pero la legislación es la que es. Y tenemos la ley, por ejemplo, en Alemania, que regula las sociedades de gestión, que es menos estricta, pero dispone, no obstante, que las sociedades de gestión deberán establecer fondos de promoción y sociales para bien de sus miembros. Entonces, si se saca dinero de los importes recaudados para fines de promoción,
Los que se benefician de esos fondos de promoción no son necesariamente los mismos que generaron esa recaudación, así que no hay una relación directa. Y luego está el argumento de índole técnica. En todo el ámbito de las sociedades de gestión, funcionamos con estadísticas. Hay millones y millones de casos de uso que no son identificables e individualizables. Hay que llegar a acuerdos y crear estadísticas con fines distributivos. Bien, incluso la distribución más correcta no podría reflejar uno a uno todos los casos de uso, lo cual viene a demostrar que existe ese aspecto de redistribución. Luego hay más ejemplos. Por ejemplo, droit de suite. Los droits de suite hay sociedades que establecen umbrales, no pagan más de un X. Estos derechos, por ejemplo, de participación o droit de suite son una parte natural y no deberían necesariamente de separarse de los derechos individuales. Cedo la palabra a quien ha dirigido y dirige el acto para que ponga punto final si cree que es oportuno. Bueno, pues sí, nada más agradecer nuevamente al profesor Dietz y a Rodrigo Berkovich su presencia hoy aquí con un aplauso muy fuerte, por favor.